reunidos para recordar una muerte. Estamos aquí para honrar una causa que sigue viva. Hace 107 años, en la tierra que vio nacer la dignidad del sur, fue arrebatada la vida de un hombre, pero su legado no. Hoy, el nombre de Emiliano Zapata Salazar no es historia, es conciencia. No es pasado, es lucha permanente. Zapata no cayó, Zapata se sembró en la tierra de México y desde entonces cada injusticia lo invoca, cada resistencia lo revive y cada pueblo digno lo representa. Bienvenidos al conversatorio conmemorativo por el 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, análisis y conciencia histórica, organizado por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, lugar que nos brinda este espacio de trabajo a través del Auditorio Emiliano Zapata Salazar de la UNED y también con la suma de esfuerzos y trabajos de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos, FECAP-AC. En el mismo tenor, agradecemos la intervención y el impulso de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAM. Saludamos con respeto a nuestras autoridades académicas, invitados especiales, ponentes y a toda la comunidad universitaria que hoy se da cita en este recinto emblemático. Recordar a Zapata no es un acto protocolario, es un acto de responsabilidad histórica. Bienvenidos todos y agradecemos también el espacio y la atención técnica de nuestros compañeros en UNED a través del sistema de radio, televisión y redes sociales de esta casa de estudios. Sean todas y todos bienvenidos. Porque las instituciones que honran la historia construyen futuro. Agradecemos a UNED por este espacio de trabajo. En este momento me permito presentar ante ustedes a las distintas autoridades y personalidades que nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida al doctor y licenciado Jesús Castañeda Romero, rector de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos, FECAP-AC, y también delegado estatal en Morelos de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAM. Bienvenido. Agradecemos ampliamente la distinguida presencia del doctor y licenciado Marco Antonio Salgado Gama, presidente de la Junta de Honor y Justicia de la FECAP. Bienvenido. En el mismo tenor, agradecemos la presencia del doctor y licenciado San
Landa Ávila, cronista e historiador de Cuernavaca. Bienvenido. Agradecemos ampliamente el tiempo que se toma en este importante evento a la licenciada María Cristina Ríos Meraza, vicedelegada de la CONCAM en Morelos. Bienvenida. En el mismo tenor y con mucho orgullo agradecemos al licenciado Armando Arzate González, miembro activo de la FECAP y Orgullo UMED. Bienvenido. Integrantes del equipo de trabajo de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia y las distintas áreas que se encuentran con nosotros. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Porque la memoria no se administra, se representa. Hoy nos convoca un tema que no pertenece al pasado, sino al presente y al porvenir. La justicia social, la tierra, la dignidad de los pueblos, principios por los que Emiliano Zapata Salazar luchó y por los que México sigue reflexionando. Zapata no fue solo un líder, una idea que no ha podido ser derrotada. A continuación, escucharemos al maestro cronista Mike Gómez para dar inicio a este importante evento y, por supuesto, espacio de diálogo. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Muy buenos días, a todos ustedes. Agradecido por estar aquí en este conversatorio. Básicamente, la idea de esto es que conozcamos más de nuestro gran general Emiliano Zapata Salazar. Para que tengan una idea, voy a tratar de irme un poco rapidito. Tengo un escrito que hice hace unos años que no he compartido y ahora lo pretendo hacer. Pero para ello, primero quiero darles a entender quién es Emiliano Zapata y hasta dónde ha llegado. En Rusia hay un batallón aéreo y el batallón se llama Emiliano Zapata, en Rusia. En Inglaterra hay una organización para la protección de las personas en sus tierras y se llama Emiliano Zapata. O sea, Emiliano Zapata tiene algo grande, pero hay algo en lo que casi nadie hemos hablado. Entendemos y sabemos la palabra revolución, sin embargo, se los voy a comentar. A finales de 1910, la situación reinante en el estado de Morelos era muy difícil. Sufría problemas ancestrales en su estructura agraria y siendo gobernado por favoritos del general Díaz, como era el teniente coronel Pablo Escandón, provocando un ambiente de rebelión. El pueblo hambriento, víctima de injusticias, solo esperaba un líder, y como todos lo sabemos, ese fue Emiliano Zapata. Y quien desde muy joven se dedicó a las labores del campo, dándose cuenta desde entonces de la forma en que los hacendados, en combinación con los funcionarios del gobierno, despojaban de sus mejores tierras de los pueblos. Cuando tocó el turno de Villa de Ayala, su natal Nenecuenco Zapata, ya hombre adulto Zapata, viajó a la Ciudad de México para tratar de evitar el despojo de las tierras, pero convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, convocó a los vecinos a defender con las armas lo que no se podía defender con el derecho. Y aquí vemos a varios abogados, y luego es muy penoso el saber que no se puede lograr todo con el derecho correcto. La reacción del gobierno que fue la misma que tomaba contra los inconformes, y esto era que estos que estaban inconformes en el formato del gobierno, los introducían entonces al ejército a través del EVA, y por consiguiente fue cuando Zapata causó alta en el 9º Regimiento de Caballería. En su caso, gracias a la influencia del hacendado Ignacio de la Torre Inier, con quien Zapata habla
había trabajado de caballerango, solo permaneció en fila 6 meses, señalado en el entonces como rebelde. Tuvo que salir de su tierra para ir a trabajar a Puebla, y él regresa a Morelos con motivos de las elecciones de aquellos entonces del año 1909, en las que triunfó, y muchos ya lo sabemos, el general oficial candidato desde entonces, Pablo Escandón Portero, de Díaz, Porfirio Díaz, obviamente. Cuando se inició la revolución maderista, en Morelos se conoció el plan de San Luis. El artículo 3 relacionado con el campo causó gran impacto entre los campesinos y les decidió a tomar las armas para defender todos los derechos que ellos les correspondían. El primero en hacerlo del entonces fue Gabriel de Pepa, levantado el 7 de febrero en Tlaltitenango. Algunos días después le siguió entonces Pablo Torres Burgos, otro revolucionario de los que casi nunca hemos hablado. Y luego viene el grande Emiliano Zapata. Fue entonces que de inmediato emprendieron a organizar los campesinos, quienes carecían de armamento, pues tan solo contaban con algunas que otras escopetas de su campo rústicos. Los combates no se hicieron esperar, improvisados, inconexos, meros, salvazos, pero no crearon problemas a las escasas fuerzas federales acantonadas en Morelos, donde se encontraba el 29º Batallón de Infantería, a las órdenes del tristemente famoso Aureliano Blanquet, entonces coronel. Durante la revolución maderista, Zapata combatió en diferentes acciones contra las tropas federales. Las más importantes fueron combate en Tlaltizapán el 24 de marzo, ataque a Conalcatepec el 5 y 6 de abril, toma de Chauca el 10 de abril, combate de Tecoapuma, Cerro de Santiago y Izúcar de Matamoros los días 18, 19 y 20 de abril, ataque y toma de Conalcatepec del 30 de abril al 2 de mayo y ataque y toma del Cuautla el 12 al 19 de mayo. Con esta acción se suspendieron las hostilidades, pues en esos días se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, por lo que se puso fin a la lucha. Como consecuencia, las tropas federales evacuaron Morelos, concentrándose en la capital de la República, y fue nombrado entonces Juan Carreón como gobernador provisional, tomando posesión el 2 de junio de 1911. Sin embargo, y a pesar del armisticio, durante esa semana las tropas zapatistas combatieron inteligencia, auxiliares, de que algunos jefes, como el comandante del 5º Regimiento de Caballería, coronel Eutiquio Munguía, recibieron órdenes de adoptar no solo una actitud defensiva, a fin de no obstaculizar las gestiones de paz que realizaban el gobierno y los revolucionarios encabezados por Madero. Y ahí empieza todo el problema revolucionario. Y ahí empieza todo el dilema a la cual llegamos a un día como hoy, hace 107 años. Dentro de todo esto es el inicio del por qué se da la revolución. Cuernavaca tiene un punto muy importante. Muchos de ustedes conocen el Seguro Social de IMSS, ahí en Tlaltizapán. Enfrente hay un pequeño obelisco. Esa plaza, esa redonda que está ahí, precisamente es el monumento a la revolución. Y ahí debe de estar la escultura ecuestre de Emiliano Zapata Salazar. Lo importante es saber por qué fue puesto allí el monumento a la revolución. Precisamente en el Plan de Ayala, ese es el punto de reunión para dividir o encontrarse contra Carranza, quien sitia la ciudad de Cuernavaca. En el entonces no existía la avenida Zapata, la avenida Tlaltizapán. Y es allí en donde Emiliano Zapata, con sus revolucionarios, con su gente, les dice por dónde irse para enfrentar a Carranza, que es lo que ustedes conocen, la avenida Tlaltizapán. Lo interesante de esto es que Plan de Ayala, las palmeras que ustedes ven, que ya no son actuales, anteriormente cada palmera constaba el alma de cada uno de esos revolucionarios de ese entonces que se reunió en ese lugar con Emiliano Zapata. Por eso la avenida la avenida Plan de Ayala. Entonces debemos de tener conciencia por qué nace, por qué está y por qué ahora tenemos relativamente una vida mejor. Claro, entiendo que tenemos muchos problemas, pero
muchos de ellos por nuestras tierras, se lo debemos a estas personas, en especial Emiliano Zapata Salazar. Gracias, es Juan. Muchas gracias, fuerte. Después de escuchar esta importante introducción que da contexto a este conversatorio, tenemos el honor de ceder la palabra al doctor Jesús Castañeda Romero, rector de la UMED, presidente de la TECAP y vicepresidente estatal de la CONCAB en el estado de Morelos, destacado por su liderazgo en la educación a distancia, su compromiso con la formación profesional y su impulso a iniciativas que fortalecen la identidad, el reconocimiento y la dignificación a los pueblos y naciones originarias. Nos honra escuchar el mensaje de bienvenida que tiene para nosotros, así como su respaldo en esta conmemoración, reconociendo la trascendencia del legado de un líder que inspira el diálogo, la reflexión y la construcción de una sociedad con mayor conciencia histórica, cultural y social. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia. Y es una tradición que la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, desde hace algunos años, las dos fechas conmemorativas de Zapata, siempre tenemos un evento. Tenemos unos murales conmemorativos, por ejemplo, afuera de los 100 años de Zapata. Este auditorio emblemático a la memoria del general Emiliano Zapata. Yo creo que muchas gentes dicen, los morelenses, no hay un morelense que no sea zapatista. Hasta las piedras son zapatistas en este estado. Y es algo muy emblemático, porque la figura del general Emiliano Zapata yo creo que representa mucho de lo que los mexicanos, no solamente los morelenses, luchamos día a día. Ese legado que nos dejó en el Plan de Ayala de Tierra y Libertad es algo que tenemos que hacer de membranza día a día con nuestra lucha diaria en cada uno de los sectores donde nos encontramos. No solamente, por ejemplo, nosotros en la educación, en la profesión, en la abogacía, tenemos ese compromiso de sacar adelante nuestro pueblo, nuestro país. Y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, siempre el ejemplo de Emiliano Zapata debe de tenernos siempre orgullosos para quienes somos morelenses y nacidos en esta tierra, para quienes somos mexicanos, el emblema de Emiliano Zapata siempre es trascendental, es importante. Y es algo que nunca debemos de perder de vista. Yo creo que es uno de los héroes que internacionalmente, cuando visitamos varios países, siempre encontramos la figura de Emiliano Zapata. Les voy a comentar una anécdota reciente. La visita de un embajador que tuvimos aquí, del embajador de Saharaui, de la República de Saharaui africana, visita nuestro estado y lo primero que nos pregunta, ¿dónde está Emiliano Zapata? A mí eso me lo enseñaron en la escuela, en la primaria, en su país, en África. Y como uno de los legados importantes que quisimos entregarle al embajador Omar, y no sé sus apellidos, Altezalá de Saharaui, es gran amigo del Estado, gran amigo de las instituciones de la sociedad civil. Nos comprometimos con él a hacer el recorrido de la ruta de Zapata y visitamos con él desde la tumba en Cuautla, Morelos. Visitamos más adelantito, tuvimos la suerte de pasar a la casa de nuestro amigo Tiburcio Zapata, quien nos recibió, platicó, nos mostró ciertos documentos antiguos todavía de Emiliano Zapata, de las propiedades, de lo que ellos poseían. Desde luego, pues ahí ir a Chinameca, ¿verdad? Entonces conocimos el cuartel que nosotros desde siempre, porque yo creo que los morelenses en la primaria y en la secundaria eran de las excursiones que nunca faltaban, lleváramos a esos lugares emblemáticos, ¿no? De conocer cómo habían sido los pasos de Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Entonces conocer el cuartel general, conocer el lugar donde fue asesinado, conocer toda esa lucha en Morelos es importante. Hay otra anécdota también trascendental, Mike, y ustedes que son historiadores y se dedican a eso, recuerden que, por ejemplo, sí sabían que la ciudad de Cuernavaca estuvo sitiada y abandonada más de un año en la época de la Revolución. ¿Sí? Vaciaron la ciudad de Cuernavaca un año
Y bueno, la lucha de Zapata es memorable, la lucha de Zapata contra la injusticia es algo que es un legado que llevamos todos nosotros y es un legado que tomamos siempre en la lucha. Hoy, el día de hoy, me voy a permitir obsequiarles a cada uno de ustedes una réplica emblemática del Plan de Ayala, donde está la firma de los revolucionarios que firmaron ese plan y donde está señalado cuáles son los puntos más importantes de ese documento emblemático del Plan de Ayala. Así es que la idea de tener esta reunión es primeramente resaltar la figura de Emiliano Zapata, es el recordar que los morelenses, los mexicanos, tenemos en la figura de Emiliano Zapata un héroe que luchó por tierra y libertad, que es su frase más conocida. Pero también es importante que trascienda, que no se nos olvide ese legado. Así es que la idea de tener este conversatorio es precisamente que cada uno de nosotros que quiera participar, pues comente, que comparta y que podamos discutir aquellos puntos de vista muchas veces en los que entra precisamente esa lucha revolucionaria que nace en este estado y de la cual pues nosotros como morelenses y como mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Así es que a todos aquellos también que nos acompañan en vivo a través del sistema de radio y televisión de la Universidad Mexicana de Educación a la distancia, les mandamos un saludo desde este lugar emblemático en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Esta aula dedicado al general Emiliano Zapata Salazar. Bienvenidos a este evento, muchas gracias por su presencia. Y bueno, vamos a ir dando seguimiento a esto a través de irle cediendo la palabra a quien nos pida su intervención. Maestro Marquito, ya levantó la mano, le paso el micrófono. Bueno, yo creo que la parte histórica habría que dejárselas a los que verdaderamente la conocen, a quienes han estudiado, son apasionados de ello. Aquí hay 2 o 3 personas que yo identifico como cronistas, Juan José Landa, que siempre ha tenido mi reconocimiento, May Gómez, si hubiera alguna otra persona, pero lo que yo puedo abonar es que hoy en todo el país, en el contexto agrarista de la tierra suriana, se está celebrando precisamente, a título como de broma lo diré, en Chichimeca, se está llevando a cabo en este momento, Chinameca, se está llevando a cabo la celebración del 100º aniversario luctuoso. ¿Esto qué significa? Hay 2 connotaciones y como dijo el rector, yo lo quiero señalar, que son anecdóticas, porque reitero que la parte de la historia yo se las dejo aquí a los amigos. Hace como más de 4 años, en este día en especial, recibo una llamada telefónica muy temprano de un aspirante que no llegó a la gobernatura del estado de Guerrero. Él quiso hacer manifestación y expresión de su lucha social en el vecino estado y él venía en una caravana atravesando desde Guerrero para llegar a Línea, a la Ciudad de México, Instituto Nacional Electoral me refiero, y por algún vínculo de amistad que teníamos con él a través de un grupo de participación social que era Amigos de Guaunagua, me refiero a Félix Salgado Macedonio, él identifica en mí la posibilidad de que hago buen uso del micrófono, él me lo ha dicho, pero es un orador natural, espontáneo, y me dice: mira, licenciado, yo te quiero pedir un favor, yo voy a pasar en una caravana por ahí al mediodía, quiero pedirte que estés por ahí donde está el aparcamiento de las motos de Harrison, ¿sí? Y ahí vamos a tomar agua, vamos a hacer un descanso y quiero pedirte que tú hagas alguna exposición, una arenga a mi persona, algo que resalte mi lucha social. Le digo: sí, Félix, yo con gusto hago lo que tú me pides, pero yo te voy a pedir algo a cambio de ello, que metros adelante, sobre el libramiento del Paso Express, hagas un alto a tu caravana. Yo no había dimensionado que su caravana era bastante concurrida, venían vehículos, motos y de todo tipo de acompañamiento
Me dice, le digo, yo quiero que te detengas exactamente en el monumento al general Emiliano Zapata y que te bajes ahí vamos a estar preparados para una guardia de honor y te vamos a acompañar y ahí voy a dirigir el mensaje que tú me estás pidiendo. Dice, oye, pues está mejor, qué mejor que aprovechemos el foro, el espacio, el recinto del monumento al general Zapata. Y bueno, saldrá sobrando en este momento decir cuáles fueron mis expresiones que él me solicitó, lo hice con gusto, por cierto, pero al final hablábamos, y en ese entonces gobernaba el estado Morelos una persona que no es del ánimo de mi amigo Juan José Landa, que lo sigo en el Facebook, cuando se refiere a Cuauhtémoc Blanco, y tiene razón, está agraviado, como lo estoy yo y lo estamos muchos de nosotros. Y déjenme decirles que desde que yo tengo uso de razón, los presidentes constitucionales de los Estados Unidos mexicanos siempre venían a la ceremonia del natalicio el 8 de agosto, que también es día de mi cumpleaños, coincidentemente, pero también el 10 de abril a la celebración del aniversario luctuoso. Pero yo hubo una época de este régimen de gobierno que acabo de mencionar, de Cuauhtémoc Blanco, y lo tengo que decir, nefasto gobernador que fue de Morelos, ajeno, apático, omiso e indiferente, que no dimensionó la estatura, la talla del héroe zuliano. Y les valía gorro, mientras que en otros años, en otros regímenes de gobierno, era la vieja usanza de que venía el propio presidente de la República en carne propia. En ese inter de tiempo, yo doy fe de ello, lo digo públicamente, hubo apatía, les valió gorro, no hicieron homenaje, no rindieron tributo, no hubo la pasarela como ustedes lo quieren entender. Y en ese evento, bajo esa circunstancia anecdótica, como lo estoy platicando, Félix Salgado Macedonio, después, claro, hay que decirlo, captó las páginas de los medios de comunicación nacional, etcétera, etcétera, y posicionó su lucha, pero le valió el haber ido a hacer el reconocimiento al general Emiliano Zapata. Yo lo pongo como una contribución espontánea, creo que yo no estaba en el programa, y creo que dicen que levanté la mano, pero bueno, yo siempre participo al final, no me cuesta trabajo agarrar el micrófono, espero no aburrirles con mi expresión, pero en un conversatorio como el que hoy nos ocupa, creo que este tipo de experiencias, este tipo de vivencias, nos dan abonan a la cultura en esta época, ya se ha dicho, del 107 aniversario, que es simbólica, que representa, concluyo, que la deuda social que tiene el gobierno de la República a favor de los grupos sociales más necesitados, más marginados, que siguen peleando por la reivindicación y la restitución de tierra, pues bueno, creo que sigue vigente y creo que al final no llegará el día en que el gobierno pueda decir que ya cumple a cabalidad el pensamiento, el legado que nos deja el general Emiliano Zapata Salazar, a quien hoy le reconocemos en esta mañana desde este recinto consagrado en su honra y en su memoria, Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Gracias. Muchas gracias. Marquito. No, realmente no tenemos un programa, pero sí tenemos un orden y creo que hoy tenemos una sorpresa también. Adelante, maestra Arlene. Muchas gracias, doctor Castañeda, y también licenciado Marco Salgado, por esta importante apertura. Pero para continuar con broche de oro este conversatorio, queremos invitarlos a hacer una breve pausa y abrir el corazón a la memoria histórica de nuestro pueblo. A través de la palabra convertida en canto evocaremos la lucha, la tierra y la dignidad que sigue latiendo en nuestra identidad. A continuación escucharemos el corrido de Zapata, en la inconfundible voz de Ignacio López Tarso, una interpretación que honra el legado de Emiliano Zapata y nos convoca a la reflexión profunda sobre justicia, libertad y raíz. Les pedimos por favor su atención y respeto para escuchar esta pieza que da inicio con fuerza y significado. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Adelante.
a nuestro punto de vista.
quienes hemos escuchado este magistral poema por también un intérprete, Ignacio López Tarso, que nos relata con su descripción y la imaginación de lo que sucedió un día como hoy. Y fíjense, recordando nuestra visita al cuartel de Tlaltizapán hace un par de meses con el embajador, tuvimos la oportunidad de también con otro de los nietos de Emiliano Zapata que nos hizo favor de acompañarnos en ese recorrido, y con el gobernador del área de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Él, como su nieto nos decía algo muy importante, que él tenía un compadre que era árabe y que unas horas antes de que lo acribillaran, la persona que vieron era un compadre de él que tenía un gran parecido, y que los últimos años de Zapata fue viviendo en Arabia Saudita. Son las leyendas y los mitos de Emiliano Zapata. Así como eso, escuchamos día a día muchos comentarios. Y bueno, vamos a seguir con este conversatorio. Yo vi que hay muchos que están levantando la mano, que quieren participar. Ahorita le damos el uso de la palabra, pero bueno, vamos a hacer en este momento primero las damas. Y aquí la maestra, la doctora Cristian Ríos, nuestra vicepresidenta de la CONCAM, también desde ese rato estaba levantando la mano. Él me lo estaba levantando. Pues antes que nada quiero felicitar al licenciado Jesús Castañeda por organizar siempre eventos tan interesantes, de tanta trascendencia, y que mantienen viva la memoria, no solamente en este caso de uno de nuestros grandes héroes de Morelos, sino otro tipo de actividades. Una vez recibimos la invitación porque va a estar aquí un senador, un diputado federal, otro día recibimos para tener otro tema muy distinto. Y qué bonito, te felicito Jesús, felicito a todo tu equipo. Y yo me hubiera gustado hacer uso de la palabra al final, bueno, antepenúltimo lugar, porque les vengo a hacer una invitación muy, muy interesante. Ya le mandé al licenciado Castañeda algo de esta información. Mire, yo fundé un coro que se llama Fulgencio Ávila Guevara, que seguramente muchos conocieron al maestro Fulgencio. Él fallece hace 15 años, el 18 de mayo cumple 15 años de que falleció, y justamente en el sepelio le digo a su esposa: ¿me autorizas a que el coro del maestro Fulgencio, en el que yo participé desde el primero de secundaria en el Colegio Santa Inés, me autorizas para que sigamos con ese maravilloso coro? Me dice: adelante Cristi, pero ¿cómo le hacemos? Le digo: tú dime cómo, tú dime que sí y yo veo el cómo. Bueno, conseguí espacio, maestro de música, vamos a cumplir 15 años ya con el coro Fulgencio Ávila. La invitación que les vengo a hacer, y ojalá que lo vayan agendando de una vez, es porque el 8 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio de Panzolco nos vamos a presentar lo que hemos denominado, y que le agradó mucho a la señora gobernadora, coral, a ver cómo le pusimos, porque hay varias opciones, todavía estamos en eso. Concierto morelense con 120 voces, que van a ser como 135 porque incluye solistas, incluye un narrador, en fin. Y también en este concierto, que precisamente es en honor del señor Guillermo Monroy Becerril, que fue pintor muralista, alumna de Frida Kahlo, que perteneció a los Fridos, que fueron 4 alumnos muy cercanos a Frida y a Diego Rivera, 4 Fridos, de los cuales han fallecido 3. Don Guillermo Monroy falleció el 11 de febrero apenas de este año. Este concierto se hace también en homenaje a él. ¿Y por qué lo relaciono ahora con Zapata? Porque justamente don Guillermo, el pintor, escribió un poema que se llama
Canto de dolor y amor a Emiliano Zapata. Está muy fuerte la letra, muy emotiva, y narra precisamente el momento del homicidio de Zapata en la hacienda de Chinameca. Está muy, muy bonito. Su hijo, que es músico, compositor clásico, concertista de guitarra, su padre le pidió: ponle música a mi poema de Zapata, ponle música, y se lo trajo así durante un buen tiempo. Finalmente, su hijo, que se llama Guillermo Diego, musicalizó este poema, quedó maravilloso. No solamente musicalizó Canto de dolor y amor a Emiliano Zapata, sino que apenas terminó la obra Sentimientos de la Nación, porque le dijo a la señora gobernadora: son los héroes máximos en el estado y los emblemáticos en el estado de Morelos. Y entonces musicalizó, como ven, el texto de Sentimientos de la Nación. De tal manera que se van a presentar las dos obras, son obras clásicas, con una duración cada una de 15 minutos. Nos abre el concierto un dueto que todo el mundo yo creo que conoce, que es la Trova Asturiana, con el maestro Jesús Peredo y el señor Bonfil. Ellos nos abren el concierto. Este coro de 120, coro monumental morelense, iniciamos cantando e interpretando las dos obras. Entonces, yo los invito, es un concierto gratuito. La próxima semana ya voy a contar con boletos porque pues la organización con el Teopanzolco ha sido un poco lenta, pero el día de ayer tuvimos una reunión de casi todo el día con personal técnico, con la directora, etc. Y finalmente ya quedó la cuestión de organización en el Teopanzolco, ya quedó el día de ayer definida, y hasta entonces, por eso no pude hacer boletos, no estamos haciendo todavía publicidad. A partir de la próxima semana ya vamos a hacer mucha publicidad, porque queremos que el Teopanzolco esté lleno. Y ahorita, abusando aquí de mi amigo Jesús, estoy viendo que tiene muchas fotografías de Zapata. También se va a montar en el Teopanzolco una exposición que está organizando Jorge Cázares Clemen, el hijo de otro maravilloso personaje de Cuernavaca, Jorge Cázares Campos. Jorge está organizando el tema de una exposición que va a contemplar obra tanto del general Morelos como de Zapata, y música y algunas otras cosas en la exposición, ahí mismo en el auditorio. Posteriormente damos el concierto. Entonces, esto es el 8 de mayo a las 6 de la tarde. Yo les pediría que a través de esta asociación tan importante, pues me digan cuántos boletos necesitan, porque sí va a ser exclusivamente el ingreso con boletos de cortesía. Lo estamos haciendo únicamente por cuestión de organización y de que no se nos vaya pues a abarrotar. Ojalá que sí sea. Ayer les decía, pues ponemos una pantalla en el lobby también, ¿no? Y sí quisiera pedirles el apoyo, porque estamos saliendo muy tarde con la publicidad, que nos apoye Jesús para que este grupo tan representativo asista al concierto. Yo les voy a tener 2 o 3 días para estar entregando boletos en el Museo de la Ciudad. Yo les avisaría, o si gustan, yo puedo mandar aquí los boletos, o si hay un evento antes del día 8, podría traer los boletos, y con muchísimo gusto quiero que nos acompañen, porque esto es historia, decía la gobernadora. Muchas gracias. Maestro May Gómez estaba diciendo que en Rusia, quiero añadir a este memorativo reunión un poquito de toque internacional, que en Rusia hay unas escuelas, hay unas instituciones, incluso militares, que tienen nombre de
Emiliano Zapata, de General Zapata, se hicieron. Y yo, para preparar a esta reunión, estaba buscando poesía en ruso sobre el General Zapata. En años 60, en años 74, 78, hay varios libros, publicaciones de poesía y también es como de, hay varios, y de autores y de gente también. Eso es muy importante cuando gente está haciendo alguna poesía narrativo, se llama corridas en México, ¿verdad? Cuando poesía es de gente, de pueblo. En Rusia también hay poesía de gente, de pueblo sobre el Zapata, y quiero presentar una de poesía, perdón, en ruso, pero es muy corta, pero para que todos van a ver que hay lazos interculturales, históricas entre los países. Юмарева всем стало знание. За Западом шел народ, не за славу, за землю. Он поднимался вперед. Пали многие в битвах, но остался его след. Если правда за народом, то сильнее ее нет. Muchas gracias. En Morelos en Morelos, Antorcha, gente, Puebla, va a Zapata es líder y gente está apoyando Zapata. No por la gloria, por tierra, ellos van adelante. Muchas personas, muchos guerreros cayeron en batallas, pero ahorita estamos observando su huella. Gente tiene la verdad, y si gente lucha por la verdad, es gente muy fuerte. Que desde su expertise, conocimiento de lo que él sepa y lo que él pueda aportar, contribuyan esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Mike Gómez por la invitación. Al señor rector también muchas gracias. A Marco, a Santiago, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, miren, en 1909, un año antes de estallar la revolución, en París cada año se hacía un Congreso Mundial del Azúcar, porque en ese tiempo, a principios del siglo XX en el mundo, el azúcar era muy importante. Entonces se hacía un congreso muy importante en París. Y en 1909 México ganó el primer lugar en producción de azúcar a nivel mundial, porque nuestro país, México, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, fue una potencia mundial en producción de azúcar, y por eso ganó el primer lugar en París en 1909, México. Arriba de otros países que eran también productores de potencia, como Puerto Rico, Hawái, Cuba, México, su gran producción. Bueno, y de todas las entidades productoras en México, el estado mayor productor de azúcar en México en 1909 era el estado de Morelos. Parece increíble que un estado tan pequeño, el tercer estado más pequeño de México, haya sido el mayor productor de azúcar. Y lo fue. En 1909, en el estado de Morelos,
existían 37 haciendas azucareras, pero que eran potencialmente productoras de azúcar. De esas 37 haciendas azucareras, los dueños eran aproximadamente 25 familias, porque había familias que tenían 1, 2 o 3 haciendas. La mayoría de los dueños de las haciendas eran gente muy rica, ¿sí? Mexicanos, pero ya descendientes de españoles, ¿sí? Pero ¿qué había detrás de esa potencia azucarera a nivel mundial? ¿Qué había atrás? ¿Cómo es que llegó a ser México una potencia mundialmente poderosa en azúcar? Bueno, atrás de eso había un lado oscuro, y el lado oscuro era que esa riqueza, esa potencia se hizo a través del acaparamiento, ¿sí? Los cabecillas, los empresarios de esa producción azucarera eran los hacendados, los dueños de las haciendas, ¿sí? En México había diferentes haciendas, ¿sí? Haciendas pulqueras, haciendas ganaderas, haciendas henequeneras, etcétera, etcétera, muchas así. Pero la más potente era la azucarera. Entonces, en base al acaparamiento, estos señores empresarios, los terratenientes, hicieron esas riquezas, pero ¿en base a qué hacían ese acaparamiento? El acaparamiento consistía en apropiarse de las aguas, de las tierras y de los montes. Las aguas, las tierras y los montes. Ese era el acaparamiento de los hacendados, porque las aguas, las tierras y los montes era la materia con la que se producía el azúcar. El acaparamiento se hace a base a los despojos. ¿A quiénes despojaban los hacendados? A los pueblos, ¿sí? ¿Y en qué consistían los despojos? En quitarles las tierras a los pueblos, ¿sí? Muchas veces el sistema para quitar las tierras a los pueblos consistía en que el territorio de una hacienda, el hacendado lo agrandaba, lo extendía. Entonces, conforme iba extendiendo sus tierras, le iba quitando las tierras a los pueblos. Ese era el despojo. Y como el dictador Porfirio Díaz gobernó a favor de los intereses de los ricos, de los hacendados, entonces el gobierno se hacía de la vista gorda y permitió esos despojos, y los afectados fueron los pueblos, los campesinos, ¿sí? A tal grado que hubo casos en que desaparecieron pueblos, ¿sí? Aquí en Morelos llegaron a desaparecer 2 pueblos. Uno de ellos se llama Huepa, que ya no existe, ¿sí? Desapareció por la voracidad de los hacendados. Entonces, ahí nace, en esta injusticia, porque al final de cuentas es una injusticia que cometemos, con base a esta injusticia es como personas como Emiliano Zapata se dan cuenta de esta injusticia, porque él apareció, le apareció su familia, le aparecieron sus parientes, le aparecieron sus vecinos. Entonces, a base a esta injusticia es como nace el sentido de cambiar el régimen, ¿no? O sea, ya ese régimen ya es insoportable, esta dictadura. Entonces, así nace el ideal de Zapata. En todo el país nadie se atrevía a ponerse a tú por tú con los hacendados para reclamarles. Pero en todo el país Zapata alzó la voz. En todo el país Zapata alzó la voz. Y por eso Zapata, una de sus virtudes es esa, haber levantado la voz, haberse echado a cuestas ese compromiso de devolverle sus tierras a
a los desposeídos. ¿Sí? Entonces, cuando Madero comienza con la rebelión, ¿sí? y proclama el Plan de San Luis, que contiene diversos artículos, pero había uno, el tercero, era el que le interesaba a Zapata, el artículo tercero del Plan de San Luis, donde Madero se comprometía a que al triunfo de la revolución, porque él estaba seguro que él iba a triunfar, que él iba a derrocar a Porfirio Díaz, iba a cumplir el precepto 3, que consistía en devolverle, restituir las tierras a todos los campesinos. Entonces, por eso, Zapata apoya a Madero, aunque no lo apoyó en el mero día 20 de noviembre en el levantamiento, porque el 20 de noviembre Zapata, los zapatistas fueron omisos, no acudieron al llamado de Madero, ¿sí? El 20 de noviembre. Hasta Madero pensó que no iba a contar con los zapatistas, no se levantaron el 20 de noviembre, pero después, diciembre, enero, febrero, pero 4 meses después entonces ya se levantaron en armas, que fue el 11 de marzo de 1911. Es cuando ya ellos estaban conscientes, los zapatistas, y ya habían hablado entre ellos Pablo Torres Burgos, como decía Mike, Tepepa, Otilio Montaño, los primeros caudillos zapatistas, se pusieron de dijeron que hay que apoyar a Madero. Y es como ya los zapatistas se incorporan a la lucha nacional en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Y ya después se vienen diversas etapas de la revolución. ¿Sí? Se viene la guerra primero contra Porfirio Díaz, luego Zapata desconoce a Madero porque no le interesó resolver pronto el problema agrario, ¿no? Y Zapata era muy radical, ¿no? Muy radical y hasta cierto punto era intransigente, no quería resolver el problema rápido, ¿no? Y Madero quería esperarse, ¿no? No estaba en su proyecto inmediato de resolver el problema agrario, y a Zapata le urgía, ¿no? Entonces, y en parte empezó la prensa nacional a tachar a los zapatistas de bandoleros, y es cuando Zapata proclama el Plan de Ayala para demostrar a la nación que ellos no eran subversivos, no eran bandoleros, y proclaman el Plan de Ayala. Entonces, proclamar el Plan de Ayala fue una de las virtudes más importantes de Emiliano Zapata. Ahorita les digo por qué. Otra de las virtudes de Zapata es que la revolución empezó con un proyecto político, porque el proyecto de Madero era político, ¿sí? El proyecto de Madero era político, pero sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Quítate tú por ponerme yo, ese era el proyecto de Madero político. Entonces Zapata y sus consejeros vieron que la revolución estaba a inyectarle un proyecto social, y entonces cuando Zapata le da el sentido social a la revolución al proclamar el plan de Ayala, ¿sí? Y esa es otra de las virtudes de Emiliano Zapata, ¿sí? Que le dio, y eso lo reconocen todos los historiadores, Zapata fue el que le dio el sentido social a la revolución mexicana, ¿sí? Entonces, la revolución, como ustedes saben, empezó en el 10, terminó en el 20, y todo le favoreció a Zapata hasta 1914. Todo le favoreció a Zapata hasta el 14, a pesar de que desconoció a Madero, a pesar de que Huerta asesinó a Madero y a Pino Suárez, y tuvo que luchar Zapata contra Huerta. Entonces, ¿por qué todo le favoreció a Zapata hasta 1914? Todavía hubo una convención revolucionaria en 1914, en octubre de 1914, hubo una convención revolucionaria en que en Aguascalientes se reúnen todos los bandos revolucionarios, todas las facciones, todos los caudillos se reúnen en Aguascalientes, ¿sí? Y allí, en esa convención revolucionaria de Aguascalientes, el propósito era ponerse de acuerdo todos para alcanzar la paz y regresar al orden constitucional. Pero en esa convención revolucionaria
los que salieron ganando fueron los zapatistas, ¿sí? En esa comisión los zapatistas fueron los que salieron ganando, ¿sí? por su proyecto social, ¿sí? Pero ya después de la comisión de Aguascalientes es cuando los zapatistas y los villistas toman la Ciudad de México y Venustiano Carranza toma Veracruz y se va para Veracruz, y es cuando se divide la revolución, ¿sí? Se dividen entre constitucionalistas y zapatistas. Entonces allí empieza lo que le afectó a la Zapata después. ¿Qué fue lo que le afectó a Zapata después? Porque después del 14, hasta el 14 todo le favoreció a Zapata, pero después del 14 todo fue ya desfavorable a Zapata. ¿Por qué? Pues ¿saben por qué? Porque Zapata, los zapatistas confiaban en una alianza con Pancho Villa. Zapata quería aliarse con el otro bando del pueblo, que eran los villistas, pero Villa lo traicionó a Zapata. ¿Y en qué consistió esa traición? Porque Villa y Zapata se vieron por primera vez en diciembre de 1914 en Xochimilco. Ahí por primera vez se conocieron zapatistas y villistas. Hicieron un pacto ahí, ¿sí? Ese pacto consistió en 4 puntos, ¿sí? Uno de esos puntos era que los villistas reconocieran el plan de Ayala, ¿sí? Otro punto era que los villistas tenían que apoyar a los zapatistas con armamento, ¿sí? Y otros dos puntos, ¿no? Entonces, Villa traiciona a Zapata porque no cumplió con el pacto, ¿sí? Entonces Villa se va después de la Ciudad de México, se va para el norte a seguir revolucionando ya. Y se olvidó de Zapata. Y en esos días Villa poseía el armamento más poderoso de la Revolución Mexicana, porque Villa compraba armamento a los Estados Unidos. Todo el armamento que tenía Villa era armamento hecho en Estados Unidos, ¿sí? El mejor armamento del mundo en ese momento era el que fabricaba Estados Unidos, y Villa tenía parte de ese armamento. Entonces por eso Zapata, uno de los puntos, le interesaba que una alianza con los villistas para tener armamento, porque los zapatistas nunca tuvieron un arsenal potente, ¿sí? Casi todo el arsenal que tenían los zapatistas era porque lo tenían como botín cuando triunfaban en una batalla, ¿sí? Entonces, como Villa controlaba toda la zona fronteriza, entonces por eso tenía mucho armamento, ¿no? Entonces ahí empezó la decadencia de Zapata, ¿sí? El declive, ¿sí? La falta de armamento, ¿sí? La falta de armamento. Y por otro lado, otra cosa que le afectó a Zapata fue que nunca reconoció a Venustiano Carranza, ¿sí? Nunca lo reconoció. Entonces, ya para ir aterrizando, lo que quiero comentarles nada más es que ya voy a dar un salto rápido y voy a terminar para hablar con la muerte de Zapata. Pues hoy se conmemora la muerte de Zapata y no tiene nada de raro que yo hable de la muerte de Zapata, ¿verdad? De la muerte de Zapata quiero hablar, y con eso voy a terminar. Quiero decir que cuando matan a Zapata, el que tenía el poder en México ya era Venustiano Carranza, ¿sí? Venustiano Carranza ya tenía el poder legítimo como presidente de la República. Pero como Zapata, así como tuvo sus virtudes, tuvo sus defectos, porque todos los caudillos de la Revolución, desde el 10 hasta el 20, todos tuvieron sus virtudes y tuvieron sus defectos, ¿sí? Zapata tuvo sus virtudes, ya les dije, ¿sí? Fue el que le dio sentido social a la Revolución, porque eso fue lo más importante. Y se ganó el título del apóstol del agrarismo, porque realmente así debemos de identificar a Zapata como el apóstol del agrarismo. Todos los caudillos lo reconocían como el apóstol del agrarismo, porque nadie luchó tan tenazmente por la restitución de las tierras como Zapata. Entonces, Zapata tuvo sus virtudes, pero también tuvo sus errores, y uno de sus errores es que era intransigente, pero no quiso reconocer a Carranza, ¿sí? Porque Villa le metió esas ideas, no, Carranza es lo peor, Carranza
hasta en eso le perjudicó Villa Zapata, que metió las ideas de que, ¿no? Como Villa odiaba a muerte a Carranza, entonces Villa le metió esas ideas a Zapata. Entonces, ya nomás para terminar, quiero decirles que el que murió en Chinameca realmente sí fue Zapata, ¿sí? Porque hay una versión, como decía el señor rector también hace rato, una leyenda que se dice que no era Zapata el que murió allí. Sí era Zapata, efectivamente Zapata murió allí, él fue el que murió allí. Y les voy a decir por qué. Miren, el momento en que él lo asesina a la entrada de la hacienda de Chinameca, en el momento que lo asesina, que para muchos historiadores y para mí en lo personal fue un error de Zapata haberse acercado a Guajardo, porque Guajardo era un personaje de lo peor. De primera había sido asesino de zapatistas antes de querer aliarse con Zapata, era de lo peor, era de lo peor. Tenía una reputación dudosa, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué si Zapata era tan desconfiado, porque le hizo caso a Guajardo. Bueno, el caso es que un día antes de que mataran a Zapata, el 9 de abril, por primera vez, un día antes, conoció a Guajardo. O sea, Guajardo, han de pensar algunos que no conocen la historia que Guajardo había tenido tratos anteriormente de varios días con Zapata. No, apenas lo conocí un día antes de que mataran a Zapata. Un día antes. O sea, en Tepalcingo, ahí se encontraron por primera vez. Y se dice que entre otras cosas, que le agradó el corazón Guajardo Zapata fue por un caballo que le regaló, porque Zapata era fanático de los caballos, pero fanático, ¿no? Es más, hasta dicen que Zapata hablaba con los caballos, él domaba caballos salvajes, o sea, su especialidad eran los caballos, los cuadros. Guajardo, como ya sabía eso, dice: "Me voy a regalar un caballo, el más hermoso". Fue a conseguir el más hermoso caballo que se lo regala a Zapata, y fue una parte como lo convence, ¿no? Entonces, Zapata, ya para terminar, llega a Chinameca, y porque un día antes le había dicho Guajardo a Zapata: "General, yo le voy a demostrar que voy a ser un fiel aliado de usted, le voy a demostrar, le voy a proporcionar un arsenal, porque yo sé que usted carece de armamento, le voy a proporcionar 12,000 cartuchos, porque yo sé que tiene armas, pero no tiene cartuchos. Yo le voy a proporcionar un cargamento de 12,000 cartuchos". Dice: "Mañana se los voy a dar en Chinameca, nos vemos mañana en Chinameca, y aparte lo invito a comer en Chinameca". Y así fue como, por eso fue a Zapata a Chinameca, por un cargamento de 12,000 cartuchos, porque Zapata lo iba a invitar a comer, ¿sí? Entonces Zapata llega el 10 de abril a las 2 de la tarde, porque eran las 2 de la tarde cuando matan, llega, y ya todo el mundo sabe, si yo no se los cuento, ¿no? Ya todos saben cómo lo mataron a Zapata, ¿sí? Lo acribillaron a la entrada de la hacienda de Chinameca, recibió 7 impactos en el tórax, ¿sí? El caballo también resultó herido, otro de sus escoltas resultó muerto, Agustín Cortés, un teposteco que era su caballerando, ¿sí? Pero aquí va a lo que voy. Zapata estaba minutos antes de acercarse a la entrada de la hacienda Chinameca, estaba en una lomita que está enfrente, que se llama la Piedra Encimada. Allí estaba esperando a que dieran las 2 de la tarde, porque Guajardo le dijo que a las 2 lo recibía. Entonces, cuando ya dieron las 2 de la tarde, dijo Zapata: "Acompáñenme 10
escoltas, no, había 150 allí arriba por Zapata, pero dice, nada más 10 acompáñenme 10. Y ya, esos 10 que acompañaron Zapata fueron Pío V Galis, Juan Lima, el teposteco Agustín Cortés, el médico cubano Prudencio Casales, Clemente Acevedo, Jesús Chávez, Joaquín Camaño, Timoteo Sánchez, Jesús Delgado y el guerrerense Adrián Castrejón. ¿Sí? Esos fueron los 10 que iban detrás de Zapata. ¿Sí? Él iba al frente. Y entonces, pues, ya todos sabemos que cuando va entrando lo reciben con una diana de honor y que el tercer toque era la señora para que le disparara. Entonces cayó muerto. Entonces, al momento que Zapata ya está tendido en un charco de sangre en el suelo, los 10 escoltas que iban con él murieron 2, uno de ellos Agustín Cortés, que era su caballero, otro, y Zapata fueron 3 los que murieron allí en ese momento. Los otros empezaron a huir, algunos heridos, y los que estaban en la loma de la Piedra Encimada, todos se pelaron, ¿no? Todos se echaron, porque Guajardo tenía apostados 1000 soldados en las azoteas de la hacienda, en diferentes puntos, y todos pues huyeron. Imagínense nada más el terror de ver todo eso y ver muerto a Zapata. Y el trauma más grande para los que iban con Zapata es que no pudieron resultar el cadáver. O sea, ellos hubieran querido llevarse el cadáver, pero no pudieron. Se quedó el cadáver ahí tirado. Entonces, inmediatamente después, así inmediatamente enseguida, el secretario particular de Emiliano Zapata, que era el secretario particular de Zapata, era Salvador Reyes Avilés. Salvador Reyes Avilés era su secretario particular. Entonces, de inmediato, él tenía la autoridad para hacer un parte y dar a conocer la muerte de Zapata. O sea, a lo que voy a decir es que hay un parte, o sea, se hizo un informe donde se notifica a toda la tropa zapatista que Zapata lo acaban de asesinar. ¿Sí? Y ese parte se lo enviaron a Gitardo Magaña, que era en ese momento Gitardo Magaña era el 2 de agosto de Emiliano Zapata, pero Gitardo Magaña estaba en Xochimilco, Puebla, en un cuartel que tenía Zapata en Xochimilco, Puebla. Había uno en Morelos, en los Sauces, ya no estaba en Zapata, Zapata ya lo habían tomado los carnecitas. Había un cuartel en Morelos y había un cuartel en el sur de Puebla. Entonces le envía Salvador, secretario particular, Salvador Reyes Avilés, le envía el parte a Gitardo Magaña, que era el 2 de agosto de Zapata, y el parte dice así, ¿mande? El parte dice así, o sea, esto es oficial, por eso, con este parte nos enteramos que realmente Zapata sí fue el que vivió allí. ¿Sí? Dice, el parte oficial, dice, Ejército Libertador, Cuartel General. El Cuartel General Zapatista era el órgano rector del gobierno zapatista. Y dice así el parte: al ser general Gislado Magaña, Cuartel General, tengo la profunda pena de poner en el superior conocimiento de usted que hoy, como a la 1:30 de la tarde, fue asesinado el ciudadano general en jefe Emiliano Zapata por tropas del llamado coronel Jesús M. Guajardo, quien con toda premeditación, alegoría y ventaja consumó la cobarde acción en San Juan Chinameca. Para que usted quede debidamente enterado del trágico suceso, voy a relatar los siguientes detalles. Entonces relata todo como desde el día anterior hasta las 9, hasta el 10, todo lo que pasó. Y ya en parte termina diciendo esto. Dice: el Clarín tocó 3 veces
llamada de honor, y al apagarse la última nota, al llegar el general Zapata al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, quemarroja, sin dar tiempo a que empuñara ni las pistolas, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles a nuestro general Zapata, quien cayó para no levantarse más. Su fiel asistente Agustín Cortés también murió. Palacios, otro secretario que estaba dentro, que fue a tratar con Guajardo la entrada de Zapata a la hacienda, también lo mataron adentro. ¿Sí? La sorpresa fue terrible. Los soldados del traidor Guajardo, parapetados en las alturas, en los llanos, en las barrancas, en todas partes, cerca de 1000 hombres descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto la resistencia fue inútil. De un lado éramos un puñado de zapatistas consternados por la pérdida de Zapata, y del otro un millar de enemigos que aprovecharon nuestro natural desconcierto para batirnos encarnizadamente. Así fue la tragedia. Pronto Guajardo, el alevoso, bueno, y ya termina Reforma, Libertad, Justicia y Ley, y ya firma Salvador. O sea, hay un y si me permite, con eso termino, miren, uno de los sobrevivientes que acompañaron a Zapata en el momento de su muerte fue el general, y lo mencionó el general Jesús Chávez. Él iba atrás de Zapata. Jesús Chávez vivió casi 90 años en Cuautla, o sea, fue sobreviviente, fue el que rescató el haz de oro sobre el caballo, ¿sí? Y fue el que dijo que iba herido el caballo. Jesús Chávez vivió como 90 años y tuvo un hijo, el ingeniero Jesús Chávez, que yo conocí, fue presidente de Frente Zapatista del Estado de Morelos. Y yo con el hijo del general Jesús Chávez, el ingeniero Jesús Chávez, yo platiqué muchas veces, ¿sí?, con el ingeniero, no sé si viva, si vive debe tener ahorita como más de 90 años, el ingeniero, hijo del general Jesús Chávez. Y él me confirmó, efectivamente, que murió él fue Emiliano Zapata. Hay otra confirmación, la esposa de Zapata, la mamá de Mateo Zapata, ¿sí?, también ella fue a ver el cadáver de Cuautla y también ella confirmó que estaba ahí Zapata. O sea, lamentable, tristemente, Zapata se murió. O sea, eso de que se fue a Arabia o que mandó un doble, eso es una leyenda, ¿no? Y se vale, ¿no? Las leyendas son parte de la historia. Con eso termino. Muchas gracias. Sí, el autor de este libro lo publicó en el gobierno del doctor Lauro Ortega Martínez. Este libro es una reedición, lo publicó Carlos Reyes Amílez, hermano de Salvador Reyes Amílez, el secretario particular. O sea, este es un libro de primera mano. Creo que ustedes querían hacer una pregunta. Sí, quería preguntar. Gracias. Hola a todos y buenas tardes. Preguntarle, Eusebio Paulo Ligomica, ¿no? Sí. Él fue fusilado. ¿Por qué? Me parece que Eusebio Paulo sobrevivió a la revolución. O sea, él todavía sobrevivió a la revolución. ¿Te parece, pero no estás seguro? Mira, te voy a ser sincero, yo he estudiado muchas biografías de zapatistas, pero la de Eusebio Paulo no la conozco muy a fondo. O sea, sí sé que fue un destacado zapatista, por parte del Estado Mayor de Zapata. Pero sí, pero fue detenido por Eusebio fue detenido por órdenes ya incluso presidenciales por cuestiones de la revolución, pero él de hecho sobrevive a la revolución. Desconozco la causa o por la cual lo hayan acusado para darle fusilamiento. Eso sí, no sé, pero sí tengo entendido que él sobrevive a la revolución. Eso sí que en cuanto haya sobrevivido, la causa por la cual lo hayan asesinado o le hayan inculpado X para darle fusilamiento, es
quiero contradecir, eso es una leyenda solamente urbana que yo le creo a mis abuelos, ¿no? Pero ahorita, después de que usted lo desmienta, ya no lo voy a creer más. Resulta que él me dijo esa pregunta: ¿tú fuiste a la escuela? Y yo no. Dime por qué mataron a Eusebio Crowley. Y dije, no sé. Dice, bueno. Resulta que cuando matan a Zapata, lo llevan y lo ponen afuera del Palacio Municipal de Cuautla para que lo vieran todos los zapatistas. Ahí habló usted de parte. Él me habló, es una leyenda urbana, me lo dijo el bisabuelo. Me dijo, mandaron llamar a través de un comunicado, y el comunicado lo hicieron a través de un periódico, de que había fallecido o había causado muerte, le habían causado muerte al general Emiliano Zapata. Y que el que estaba ahí postrado, el cadáver que estaba, era el general. Y muchas personas lo vieron, que convivían directamente con el general. Y dijeron, no es el general, es su compadre, que eran casi igualitos, bigotes iguales, el pastel igual. No es el general. Y uno de los que estaban trabajando en la revolución cerca del general Emiliano Zapata era Eusebio Crowley. Y a él le dijeron, si tú lo dices delante de todos que es el general, te vamos a fusilar. Dijo, pues no es mi general, fusílenlo. Por eso va a buscar en la historia por qué lo mataron, pero según la historia urbana del abuelo, fue porque él negó que era el cadáver del general Emiliano Zapata. Solo estoy hablando, reproduciendo lo que me dijo mi bisabuelo. Yo le creo, hasta hoy quizá le voy a creer. Y después de eso, pasaron las señoras, bueno, pasaron todos los que pasaban. Y todos dicen, no, ¿cómo no? Si es mi general. Pero evidentemente quiero hacer un comentario de que la leyenda que comentó el doctor Castañeda también me la dijo el abuelo, el bisabuelo, dijo, y sí, él, ¿por qué fue como Guajardo? Porque tenía una necesidad, una gran necesidad. Necesitaba armas y cartuchos. Por eso fue. Y él sabía que lo iban a matar. Él entendía que iba a haber una emboscada, porque entendía que Guajardo era gente de Carranza y que lo iban a matar. Entonces le pidió a su compadre que se sacrificara. Todo eso comentó él. Y él tenía ciertamente amigos árabes. Se fue al puerto de Veracruz, hablo del general Emiliano Zapata, y de ahí se fue a exiliar a Arabia. Eso me decía el bisabuelo. Y para algo más, que solamente para ponerle más emoción a mi comentario, pues el general le gustaba, parte de los que lo habían bautizado para que él se impulsara como salvador revolucionario, tenía un grupo de hechiceros que le oraban. Yo no sé si eso era falso o era cierto, eso te lo van a comentar, si es cierto o falso. O sea, él no era propiamente católico, sino tenía chamanes que le oraban. Y cuando él pasaba de un lugar a otro, a veces pasaba enfrente de las tropas, a diferentes horarios, podría ser en la noche, podría ser en el día, pero que era por estas cuestiones de los chamanes, que se aparecía un gran perro que lo perseguían, es decir, el general caminaba atrás del perro sin hacer ruido y pasaban todas las tropas enfrente de los militares. Yo no sé si esto es falso, pero cuando me lo comentó yo tenía como 20 años, no era un niño, y lo platicó tan real
Mira, Gracias. si me permiten, ahorita me refrescaste la memoria. Yo ya me acordé bien de esto que ya me acordé. Son tantos zapatistas que algunos que no los he estudiado, pero ahorita ya tú me refrescaste la memoria. Miren, Eusebio Jaime fue amigo de Zapata desde que era chamaco. Sí, él lo conocía muy bien. Sí, entonces, Eusebio Jaime, cuando llega el cadáver de Zapata a Cuautla, que lo trajeron en una mula, ¿sí? Inmediatamente lo llevaron a la morgue, al Palacio Municipal, allí en una plancha, ahí les llevaron. Bueno, entonces, Guajardo le dice a Pablo González, Guajardo fue el autor material del asesinato de Zapata y el autor intelectual fue Pablo González, ¿sí? Bueno, entonces cuando llega Guajardo a Cuautla, le dice a Pablo González, mi general, misión cumplida, aquí está el cadáver de Zapata. Entonces, como ya era la nochecita, llega Pablo González con una linterna, ¿sí? Y acerca la linterna hasta la cara de Zapata y le dice Guajardo, dice, sí es Zapata, sí es Zapata. Dice, pues sí, parece que es, pero quiero confirmarme. Dice, tráiganlo. En ese momento Eusebio Jaime estaba preso, porque lo habían capturado los franceses, estaba preso. Dice, tráiganlo a Eusebio Jaime, porque dice que conoce bien a Zapata. Entonces, lo sacan de la cárcel donde estaba y le dice Guajardo a Eusebio Jaime, el general Pablo González quiere saber si de veras cadáver de Zapata. Y usted que conoce a Zapata desde chamaco, se acerca a Eusebio Jaime y lo ve al cadáver como sí, dice, sí, es Zapata. Entonces le dice Pablo González a Eusebio Jaime, entonces, ¿sí es Zapata? Sí, general, sí es Zapata. Dice, bueno, pero esto no va a quedar entre Guajardo, usted y yo. A nadie le diga que es Zapata. Por favor, a nadie. Y esa es una versión de lo que conozco. Entonces, ahorita me pegaste la mente. Por eso veremos esto. Ahí fue la versión. Gracias. Nada más que hay me dice mi bisabuelo es contraria. Dijo no es Zapata, pero aquí está diciendo que confirma que sí es, ¿no? Sí confirma, pero me dijo que no. Yo les quiero a ustedes. Sí, porque lo que pasa es que era un gran líder a nivel nacional. Ahorita estamos comentando, se comentó que hasta el extranjero. Sí, claro. Entonces, como a la actualidad suele suceder todavía, se murió Juan Gabriel, todavía está viviendo ahí, porque en aquel entonces en los tiempos de la revolución no convenía dar a entender en otras instituciones del país que había muerto. Pero sí fue asesinado, se le confirma después, ya tarde noche. Y de hecho no dice así, si es, en un inicio él dice, creo que sí es, y ya después dice, ¿es o no es el general Zapata? Sí es el general Zapata. Y sí está confirmado. Quedaron de ahí en adelante muchas maletas, muchas historias, porque se le tenía que seguir los siguientes pasos al movimiento feminista. Oiga, una pregunta, y eso de los chamanes del perro también es falso. ¿No qué sabe? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, la verdad es por el tiempo. Esto da para más. Yo por ahí tengo una anécdota urbana, una leyenda también que no me consta, mucho menos. Se dice, sin que yo lo esté afirmando, que alguien que materializó el asesinato de Zapata y que a la postre fue gobernador de Morelos, dice que en ese entonces estaba enfilado en el ejército y que obedecía precisamente a las órdenes de Guajardo, y que finalmente después hasta lo premiaron. No lo afirmo. No, pero sí me gustaría que le diéramos el nombre. Había un gobernador que fue de los que estuvieron en el baño que mataron a Zapata. A ver, Roberto López Avenal, el gobernador Roberto López Avenal estaba bajo las órdenes de
fue gobernador de Morelos y dicen que por eso el presidente López Mateos no lo quería. No, dice, pues, no vamos a hablar, no quiero nada, dice, por eso nunca le dio presupuesto. Sin embargo, López Mateos tuvo casa aquí en el Guadalajara. Exactamente lo que es la Casa de la Cultura Jurídica. Bueno, si se dan cuenta, precisamente ese tipo de encuentros conversatorios, más que venir a leer un discurso, más que venir a generar aquí una dinámica aburrida de eso, se trata de que todos participemos y si se dieron cuenta fueron saliendo cosas interesantes, algunas serán ciertas, otras serán verdades. Yo lo único que puedo decir es que saliendo de aquí voy a buscar a mi maestro de historia, Vicente Ortiz, para hacerle reclamos muy serios, muy sentidos, de muchas cosas que me entero, de muchas cosas que a mí me enseñaron que no tienen nada que ver con lo que aquí escucho. Entonces son parte de los mitos. De esa manera es como queríamos este conversatorio pues enriquecer a la participación. Ya para finalizar, y antes de que Santiago haya clausure este conversatorio, por desear, yo quiero pedirle a nuestra gran amiga Marilis, que viene con una representación oficial del gobierno del Estado, si desean hacer una expresión, igual para Fernando Rojas, que queda abierto el micrófono. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy sumamente contenta y la verdad es que la participación de todos nutre el conocimiento que podemos tener a través de la historia, porque efectivamente los libros nos cuentan unas versiones, pero a través de leyendas, de pláticas familiares, nos podemos conocer un poquito más de la historia de los personajes tan importantes en Morelos. Y que hoy en día estos derechos sociales siguen siendo defendidos por las colectividades y que incluso internacionalmente aún se pugna por el derecho de los 2Ds, que son económicos, sociales y culturales. Es un derecho humano fundamental de todas las personas. Y como hace más de 100 años ya veníamos pugnando por eso. Entonces es importante hacer la conciencia colectiva, ¿no? De que todos debemos reconocer estos derechos, respetar nuestros derechos. Sí es importante la individualidad, pero si nos unimos con una fuerza social, podemos llegar más allá de cualquier frontera. Les agradezco mucho la participación, me voy con un conocimiento y muchas dudas, también lo voy a investigar. Quiero agradecerles a todos su presencia. Yo quiero terminar con decirles que pues uno de los grandes legados de Miguel Zapata es el Plan de Ayala, que realmente fue una declaración de justicia. Cuando se firmó en 1911, yo creo que se constituye uno de los documentos más poderosos de la historia de México, el Plan de Ayala. Y como un estímulo que la universidad hace para cada uno de ustedes, voy a permitir obsequiarles una réplica del facsímil donde está la firma original de Miguel Zapata, para que les sea un recuerdo para cada uno de ustedes. Entonces, voy a pedir por favor a los compañeros de la UNED que me permitan ayudarle para proporcionarme una copia de los documentos. Fernando, ¿quieres hacer alguna expresión o no? ¿Estás bien? ¿Alguien ya para finalizar y concluir? Si no hay... sí, adelante. A mí me gustaría nada más para cerrar dos cosas. Primero, en el caso de Tommy, no hay el acta de independencia, el acta de defunción. Lo que se confirma, firmó el acta de defunción. Documento por escrito que se llama. ¿Es pregunta o es afirmación? Es afirmación. Pero él es el que afirma, él es el que confirma de que este cuerpo de aunque esta noche le piden le quieren sacar información de que si realmente es el cuerpo del general y eso es un hecho. Él dice, creo que sí es. Y entonces cuando le recalcan,
Y entonces la firma. Sí, es el pueblo de Miguel Zapata, y él firma el acta de ejecución de Miguel Zapata. Muchos años estuvo exhibida en Sí, Pues indudablemente hoy, todos más allá de lo que nos enseñó el libro de texto gratuito de la historia y el profesor Vicente Romero, hoy venimos a corroborar aspectos históricos, algunos en verdad, otros en mito, otros en leyenda urbana, pero al final el legado, la memoria, el recuerdo de General Emiliano Zapata siempre estará vigente en esta tierra suriana. Motivo por el cual les pido ponernos de pie y a nombre de la Universidad de Educación a Distancia, la Federación de Colegios de Profesionistas, la CONCAM y demás organizaciones que participan en este colectivo social, me pide el señor rector que hagamos la clausura de estos trabajos en el compromiso de seguir fortaleciendo, como dice Cristina Ríos, seguir este tipo de acciones. Yo creo que más allá de hacer actos multitudinarios, rimbombantes, hubiera dejar una corona al monumento a Zapata, creo que lo que enriquece a Chichimeca, creo que lo que enriquece es lo que nos llevamos como parte de ese legado, como parte de la historia que sigue vigente y está viva en el recuerdo de todos cada uno de nosotros. Termino y concluyo diciendo que viva Emiliano Zapata Salazar. Vamos a pedirles una foto, esa pequeña